Bueno, y le doy la bienvenida a Óscar Valderas, colega periodista especializado en temas de crimen organizado. Tenía que estar aquí presencialmente, pero por una confusión en la logística del canal lo dejamos fuera y se encuentra actualmente vía Zoom. Le pido desde aquí una disculpa por el desaguisado y celebro enormemente que nos acompañes. Muchas gracias, Óscar. Buenos días. Querido Ricardo, no hombre, nada que disculpar, agradecido siempre por ser tu invitado. Pues en fin, siempre la logística juega sus trampas, te prometo poderme reivindicar, pero bueno, vamos a hablar de Tamaulipas. Tengo la sensación de que así como Mara Durón nos ofrece aquí un mapa sobre el estado del clima, tendríamos que hacer algo similar sobre el estado del clima en las regiones, algunos con nubarrones, otros con verdaderos ciclones, y yo creo que lo de Tamaulipas pues no está en grado nubarrón. En efecto, Óscar, desde la llegada del gobernador Américo Villarreal, algo se ha descompuesto muy serio, y hoy te invitaba justamente para que me dijeras qué es lo que está pasando allá en el noreste mexicano. Mira, Tamaulipas, como tú bien sabes, siempre ha sido un estado dominado por un cártel en particular, el cártel del Golfo, que después engendró distintos otros grupos, como el grupo de los Zetas, que tú conoces muy bien. En este momento, el cártel del Golfo ha perdido, digamos, una especie de liderazgo vertical que antes le permitía a los viejos líderes como los Cárdenas Guillén o como los Treviño mantener un control férreo. Hoy, lamentablemente, en Tamaulipas ya no te hablamos de un cártel monolítico, sino de brazos armados como los Mietros, los Ciclones, los Escorpiones, la Doble R, bueno, una infinidad de brazos armados que actualmente, aunque son del mismo grupo, digamos que nacieron del Cártel del Golfo, hoy se encuentran enfrentados. Y los principales enfrentamientos se dan en el norte de la entidad, en las tres ciudades fronterizas más importantes, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, donde ha crecido la violencia. Y crece justamente, como tú lo bien dices, en el contexto de que se han tenido que renovar los acuerdos con la narcopolítica. Estos grupos han atacado no solamente a población civil, sino también, digamos, al segundo al mando en la administración del gobernador morenista Américo Villarreal, y lo hacen en el reclamo de que los acuerdos que tenían con el gobierno anterior, esta cabeza de vaca, hoy precandidato presidencial, no se han cumplido con los de Américo Villarreal, y entonces, pues, como son empresas criminales, pues se sientan a negociar con la única carta que tienen, que es la violencia. Eso es lamentablemente lo que estamos viendo. A ver, déjame citar aquí a Charles Bowden, este periodista estadounidense que trabajó mucho crimen en Ciudad Juárez y que decía: peor que el crimen organizado es el crimen desorganizado. En ese sentido me llama la atención tu argumento. Antes de regresar al asunto de los acuerdos, que como planteamiento me parece importante abordarlo, pero lo anterior, déjame ponerlo ahí. Tú estás viendo una pulverización del antiguo cártel del Golfo, de los antiguos Zetas. En efecto, a veces vemos un grupo que se llama los Escorpiones, el nuevo cártel del Golfo, en fin. Tú estás viendo un problema ahí de fragmentación, sobre todo en la frontera chica o en el conjunto del Estado. Sí, claro, es un problema grave de fragmentación que no solamente está ocurriendo en el cártel del Golfo, lo vemos también en el cártel de Sinaloa, que tiene una diáspora entre los Chapitos, los Damas o los Flechas MZ. Lo vemos también, eso se está reflejando en el cártel del Golfo. Son, digamos, nuevos tiempos para la criminalidad organizada. Como tú bien citas, es una criminalidad que al mismo tiempo es crimen institucionalizado y, por otro lado, un crimen desorganizado. Y cada uno está reclamando que se hagan los acuerdos con su propio grupo. El asunto es que, vaya, si fueron empresas legales, a través de una licitación, pues podrían exigir que los contratos fueran hacia ellos y podrían ofrecer pues mejores precios, mejores productos. En el caso de las empresas criminales, la única forma que pueden ofrecer es decir: nosotros podemos contener la violencia, o nosotros puede ser el cártel con el que acuerdas. Pero antes de eso, tienes que ver de qué somos capaces. Y entonces ahí es cuando se despliega la violencia. Básicamente es una forma de extorsionar a los gobiernos. Si no haces acuerdos conmigo, entonces te incendio la plaza. Y eso, lamentablemente, pues, ha ocurrido cada vez que hay una alternancia, cada vez que hay cambios en el gobierno. No se han respetado seguramente los actos de criminalidad que había hecho el gobernador Cabeza de y el gobierno americano pues no los ha cumplido. A ver, Oscar, déjame reduzco un poco la velocidad del argumento porque me parece importantísimo lo que estás diciendo. El hecho de que estén fragmentados podría ser evidencia
de que el combate está funcionando. O sea, tú desarticulas a las grandes empresas y empiezan a fragmentarse, y eso quiere decir que los agarras en situación de debilidad. Pero al mismo tiempo tú argumentas que lo que estos fragmentos están pidiendo es que el Estado vuelva a ponerse en la mesa y organice un nuevo cártel, cosa que ya hemos visto en el pasado que se ha hecho y es peor que lo que estamos viendo. Entonces ahí te pregunto, ¿ves un gobierno tanto estatal como federal o nacional con ánimo de reorganizar a partir de uno de estos fragmentos un nuevo cártel? ¿O más bien ves, en efecto, la posibilidad de defenestrar el conjunto de cartelitos que estamos viendo ahí en Tamaulipas? Veo un gobierno con ánimos, yo al menos así lo percibo, de entablar un diálogo con ciertas facciones. Lo vimos, por ejemplo, al inicio de la administración, cuando el entonces subsecretario Ricardo Peralta viajó a Tamaulipas a entrevistarse con la columna y les ofreció una especie de pacto. Creo que esta, digamos, apertura al diálogo con grupos criminales es lo que está intentando el gobierno de Américo Villarreal. Sin embargo, por supuesto que entablar diálogo con unos significa molestar a otros. Y en esta pulverización de los cárteles, cada vez hay más expresiones violentas de distintos grupos que quieren levantar la mano para ser el interlocutor con el gobierno. Y hoy, por ejemplo, el grupo más violento son sin duda los escorpiones, que a su vez están peleando contra los ciclones, que a su vez están enfrentados contra los metros, y que estos tres no han atendido los llamados de diálogo que ha hecho el grupo del WR, que es otro grupo del Cártel del Golfo, que está principalmente en las ciudades de Tampico, que son las zonas donde la violencia todavía no ha impedido que la vida cotidiana continúe. Los WR son una facción que se caracterizan por ser negociadores, han intentado hablar con estas otras facciones para que se haga una especie de tregua, pero no la han logrado. Y en eso, pues, la violencia que vemos, lamentablemente. No sabes cómo te agradezco que me permitas observar este fenómeno más allá de consignar todos los días muertes, encuentros, ponchallantas, atentados, en fin. Esta posibilidad de análisis permite una perspectiva distinta. De nuevo te pido una disculpa y nos vemos muy pronto en este espacio físicamente. Gracias, Oscar. Claro que sí, Ricardo. Y bueno, atentos a lo que está pasando rápidamente en Toluca. Hoy es muy parecido a la violencia en Toluca que estamos viendo con la muerte de 8 personas en un incendio provocado en la central de Abastos, tiene que ver también con este cambio de gobierno que se viene con Morena. Atentos a lo que está pasando en el Estado de México. Pues ojalá y podamos esta semana también pasar revista a la agenda de riesgos que va a enfrentar Delfina Gómez. Seguimos al pendiente, Oscar. Muchas gracias.